para Bitcoin, para mí el siguiente paso ha sido el hecho de que la Reserva Federal tenga, o ya se plantee, o sea muy probable que lo tenga como una reserva estratégica. Creo que eso es un paso, pues yo diría que dentro de la historia de lo que es los bancos centrales, o sea, creo que Bitcoin es un hedge contra el oro. Lo que veníamos de alguna manera todos un poco defendiendo es que es una mejor tecnología para implementar un activo monetario. No debemos olvidar que el oro es una piedra amarilla que nos ha funcionado fenomenal para implementarlo, pero que tenía limitaciones y por eso se ha dejado de utilizar recientemente, no porque no tengamos una demanda de un activo neutral y sobre todo en un entorno de polarización todavía más. Bueno, bienvenidos una vez más a este podcast sobre Bitcoin. Mi invitado de hoy es Jesús Pérez, fundador de CryptoPlaza y fundador de un hedge fund de criptos. Hablamos sobre Proof of Work y Proof of Stake, sobre los recientes eventos en el mundo de Bitcoin y sobre cómo ve el futuro de este ecosistema. Espero que lo disfrutéis. Sin más preámbulos, Jesús Pérez. Bueno, bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin. Mi invitado de hoy es Jesús Pérez, fundador de CryptoPlaza y de un hedge fund de cripto. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo. Un placer tenerte, la verdad. Disfruté mucho nuestro podcast en la Watch Out Bitcoin con el tema de Proof of Work versus Proof of Stake. Ahí hubo chispas y tal, pero muy divertido y la verdad que se trata de eso, ¿no? De intercambiar ideas, de defenderlas, de si hay un poco de roce, pero mientras sea cordial, siempre es bueno intercambiar ideas. Sí, luego lo vi en perspectiva y creo que, bueno, me pareció un poco caótico en su momento, de momento porque teníamos muchas ganas todos de hablar, ¿no? Sí. Hiciste una moderación genial, pero es que éramos mucha gente. Pero luego lo he visto en perspectiva y creo que fue un debate, bueno, al final lo decía Jorge, estábamos todos en el mismo barco. Creo que con mucha, como si dijéramos, pasión todos, pero yo creo que en general muy constructivo, ¿no? Es la sensación que me quedó. Sí, a mí también. A mí me pareció muy bueno y claro, o sea, es el problema con tener a tanta gente en un panel que todo el mundo quiere hablar, es un tiempo limitado y bueno, es lo que hay. Entonces al final, pues es normal que la gente hable por encima del otro y que intentes sacar tu idea porque luego ves que no te da tiempo. Pero sí, la verdad que sí. Me gustaría, bueno, estamos en un momento en el que estamos a un precio de 96, 97 mil dólares cada Bitcoin. Ayer llegamos a 100.000 por primera vez en la historia. Putin dijo hace 2 días que nadie puede prohibir Bitcoin. Las elecciones de Estados Unidos, Trump es muy pro Bitcoin y además ha puesto un jefe de la SEC que es muy pro Bitcoin. Tenemos una especie de tormenta perfecta para que un activo digital como Bitcoin prospere. Eh, y es interesante porque hasta ahora muchas de las críticas que hemos oído a Bitcoin es los gobiernos no van a dejar que triunfe. Y ahora resulta que tenemos Rusia, Estados Unidos, que están, que uno ha dicho que no pueden prohibir Bitcoin y el otro es muy pro Bitcoin. ¿Qué te parece todo esto que está pasando en la actualidad? Oye, yo creo que este año ha habido dos cosas que para mí son. Yo lo decía a principios de año en un post que hacía, que realmente el halving no iba a tener tanta importancia, pero que realmente teníamos dos eventos muy importantes, que para mí eran, por una parte, el ETF, que en el fondo lo aprobaron los demócratas. Y lo aprobaron, no sé si te acuerdas, pero lo aprobaron a prisa. O sea, parecía que no se iba a aprobar y de repente, en una semana, nos encontramos con el. Que yo creo que eso habla un poco de, primero, del impacto que ha tenido las elecciones. Yo creo que esa decisión fue una decisión política, no una decisión de la SEC, porque yo lo hubiera planificado de otra forma, pero parecía que decidieron en ese momento que ir a las elecciones sin el ETF aprobado, pues era una posición peor, ¿no? Porque al final, quieras que no, claro, un montón de gente ya hay estadísticas y el impacto de cripto yo creo que ya sí que es relevante y se ve un poco con Trump cómo empieza un poco todo. Entonces yo creo que eso de alguna manera pone de manifiesto que hay mucha gente utilizando el activo, incluso con todo lo que ha sido, como si dijéramos, con toda la batalla que ha habido legal y en general institucional. Yo creo que ya han declarado como si hubiéramos perdido esa guerra. Entonces ya pues tratan de posicionarse en una tendencia que ya es básicamente, como si dijéramos, popular, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo porque eso abre el ETF abre el mundo institucional, con lo cual lo que antes era blockchain sí, Bitcoin no, todo ese discurso yo creo que empieza de alguna manera a entenderse que realmente el valor está más en cripto que la tecnología y eso hace que se despierte pues un montón de flujo institucional que en un entorno activo como digamos tan estrecho tiene un impacto. Pero yo creo que el siguiente, el más relevante, más allá de Trump, que desde luego pone un entorno regulatorio muy,
muy favorable. Eso para Bitcoin no era tan importante, yo creo que eso ha tenido más impacto en lo que no es Bitcoin, que es donde realmente ya estaban los problemas. Y Ethereum estaba un poco a salvo, por decirlo así, pero todo lo demás estaba en un montón de juicios y un montón de legales y realmente había mucha incertidumbre en esa parte. Eso también alimenta a Bitcoin, porque es un entorno al final de mercados donde Bitcoin al final sigue siendo el activo de referencia. Pero creo que más allá de eso, que desde luego para Bitcoin, para mí el siguiente paso ha sido el hecho de que la Reserva Federal lo tenga o ya se plantee o sea muy probable que lo tenga como una reserva estratégica. Creo que eso es un paso, pues yo diría que dentro de la historia de lo que es los bancos centrales, y creo que eso ya sí que es algo que probablemente tenga un impacto no tanto ya tanto en Estados Unidos, porque hablábamos de El Salvador, que no era tanto un banco central, bueno, que era un poco pero esto creo que cambia un poco lo que es el activo desde un punto de vista ya institucional. Sí. Si un banco Bueno, central. Jerome Powell dijo ayer que Bitcoin no compite contra el dólar, sino que compite contra el oro. Yo siempre he pensado que era un hedge del oro. Siempre cuando, de hecho mucha gente me dice, no, pero es que Bitcoin no va a funcionar porque el dólar no va, la gente que está el dólar no va a dejarle. Digo, no sé, pero el oro no ha tenido ningún problema de convivir con el dólar. Y de hecho parte un poco de la solvencia del oro tiene que ver que Estados Unidos tiene un montón de reservas de oro, ¿no? El dólar. Entonces, bueno, yo creo que esa parte, bueno, de hecho Argentina hace poco pagó con oro algunas de sus deudas. Yo creo que esto claramente no compite contra el dólar. De hecho, para mí el dólar es uno de los grandes beneficiados de todo el entorno de cripto. Yo creo que también eso es otro de los grandes. Yo creo que se habla mucho de Bitcoin, pero creo que se habla poco del criptodólar y que está muy ligado porque al final es muy complicado tener liquidez de Bitcoin en este nuevo mercado sin tener un dólar digital. El entorno pre-moneda estable era muy duro. No sé si te acuerdas un poco de esa parte, pero realmente no era nada fácil. Yo creo que eso, desde luego, da mucha liquidez y yo creo que eso potencia mucho el dólar. O sea, yo creo que cuando cualquier responsable de la Reserva Federal eh, vea un poco quién está comprando bonos del tesoro, se da cuenta que cripto es muy relevante para el país. Y de hecho, yo creo que no sé, pero no creo que haya habido una iniciativa que exporte tanto dólar como cripto en el mundo. Entonces, Mm. bueno, yo creo que eso es muy relevante. Entonces, creo que efectivamente, para mí, yo creo que el oro, o sea, creo que Bitcoin es un hedge contra el oro. Es decir, lo que veníamos de alguna manera todos un poco defendiendo es que es una mejor tecnología para implementar un activo monetario. Al final no debemos olvidar que el oro es una piedra amarilla que nos ha funcionado fenomenal para implementarlo, pero que tenía limitaciones y por eso se ha dejado de utilizar recientemente, no porque no tengamos una demanda de un activo neutral y sobre todo en un entorno de polarización todavía más. Pero claramente en un entorno como el que estamos actualmente, una, con una sociedad tan conectada, creo que seguir utilizando una piedra amarilla tiene menos sentido que... Entonces, bueno, yo creo que aquí es donde creo que después de todos estos años nos damos cuenta que esa tecnología sí que tiene la capacidad o la oportunidad de ser un activo monetario neutral. Creo que hemos conseguido, nos ha dado esa confianza durante todo este tiempo y creo que en este punto, pues yo creo que claramente estamos en una transición de la historia del dinero. Yo creo que esto de la historia del dinero se recordará. Totalmente. Yo creo que es un cambio de paradigma. Em, ¿Qué te parece la estrategia de Michael Saylor de MicroStrategy? Fíjate que yo, o sea, yo empecé con Bitcoin y soy muy pro Bitcoin, pero creo que tiene grandes retos, ¿eh? O sea, creo que no, o sea, creo que también no ver esos retos por los que tiene que pasar el activo, Sí. creo que también es ser poco realista. Para mí es un riesgo sistémico, o empieza a ser un riesgo sistémico. ¿Michael Saylor? Sí, MicroStrategy. Porque no creo que sea bueno que alguien tenga tanto activo como si dijéramos concentrado. Porque eso le da una oportunidad, que no la va a hacer, pero le da una oportunidad de poder venderlo. Entonces eso, desde luego, crea una posibilidad, hasta el trade de poder vender todo su Bitcoin está encima de su mesa. O sea, no lo va a hacer porque creo que la tasa que tiene, pero no sabemos tampoco cuánto va a estar. O sea, preferiría, como si dijéramos, un Bitcoin más repartido. Y fíjate, preferiría un Bitcoin más repartido en bancos centrales que en empresas privadas. Eh, lo cual no quiere decir que han hecho un gran trade que va a hacer, desde luego, no sé cuál es el endgame de ese trade. Eh, Sí, parece haber encontrado el fallo en la Matrix. Y, y parece, mucha gente dice que no hay riesgos. Obviamente tiene que haber riesgos, ¿no?
El riesgo que hay realmente es que tiene encima de la mesa el poder vender parte de ese Bitcoin. Parte de lo que tiene. Y ya estamos hablando de una cantidad tan importante que realmente se convierte en un jugador que, que tiene un riesgo. O sea, si hay un cambio de decisión de MicroStrategy, eso en un mercado como el de Bitcoin, pues tiene impacto. Sí, pero tiene impacto sobre el precio, digamos, que al final el precio, o sea, tienes una persona que está comprando mucho Bitcoin, que va a tener un beneficio, que dice que su endgame es adquirir más Bitcoin porque es el mejor activo del siglo XXI, ¿no? Y lo compara con un piso en Nueva York, que al final tu piso en Nueva York no lo vendes, sino que compras otro o lo pones en tu herencia para tus hijos porque no hay un activo mejor, ¿no? Al final, y que... Pero, pero bueno, desde el punto de vista del precio sí que puede tener un impacto, obviamente, si decide vender. Esa posibilidad la tiene ahí. Y pensamos que el precio no tiene impacto en el activo, pero no es del todo cierto. El precio tiene un impacto en la seguridad. Es decir, entonces al final no ¿Por qué? podemos, porque un precio bajo implica menos seguridad, Pero no, ¿porque baja el hash rate? ¿O por qué? porque baja el presupuesto de seguridad. Si entendemos un poco si entendemos de alguna forma que parte de lo que mantiene la red es todo eso que se paga, todo ese ecosistema, que yo creo que, pero aquí creo que lo interesante de Bitcoin o creo que la gran revolución básicamente son los incentivos económicos en torno a esto y que hace que de una manera como si dijéramos inaudita, pues se coordinen un montón de gente para poner una infraestructura pública Sí, que a día de hoy básicamente es la mayor infraestructura de cálculo computacional. O sea, creo que eso es algo, es un, como se llama, es un evento de coordinación inaudito. totalmente. Esa inversión, no sé cómo se hubiera podido hacer esa inversión por una empresa privada y encima que sea pública además. Entonces, claro, esa inversión se mantiene en parte por el precio. O sea, todo lo que hablamos un poco Pero de... dices por el hash rate, ¿no? Por la minería, dices. Eso es el cálculo computacional. Que ese incentivo está ahí porque el precio es alto, dices, ¿no? O sea, al final hay que pagar a toda esta infraestructura Vale. porque hay mucha gente pues, que se dedica a esto profesionalmente y, y esa gente pues cuando cae el hash, pues hay gente que no es rentable. O hay Vale, gente... pero por ejemplo hemos visto que la caída de 69.000 a 15.000 dólares, como el hash rate en ese periodo donde el precio ha caído un 80%, se ha triplicado. O sea, Bueno, aquí habría que diferenciar en el hash rate, habría que diferenciar lo que es que el hash rate aumente por una cuestión de tecnología. ujú, A veces es difícil, como sabemos, desagregar o atribuir qué parte del hash rate ujú, está subiendo porque la tecnología siempre va a mejorar. O sea, no podemos comparar los chips de hace 10 años con los de ahora, de lo que es puramente, como si dijéramos, el capital. O sea, me gusta entender más lo que se invierte que lo que es el hash rate, porque el hash rate de alguna forma va a subir por defecto. Si tenemos sí, ordenadores cuánticos, va a subir y están baratos. Entonces, no necesariamente que haya más hash rate no quiere decir que tengas más seguridad, como si hubiéramos comparado con otro tipo de jugadores. Es decir, aquí lo que quiero decirte es que al final, ¿cuánto ha subido el hash rate por la mejora de tecnología? claro. ¿Y cuánto ha subido y cuánto se tiene que gastar alguien? O sea, ¿cuánto es el presupuesto de seguridad? Creo que el presupuesto de seguridad tiene más. O sea, es más consistente que el hash rate, porque lo otro depende un poco de la eficiencia tecnológica y con 1.000 euros antes comprábamos un ordenador que era un Astran y ahora compramos un ordenador que es el doble con 1.000 euros. Ujú. Entonces yo creo que es complicado, como se llama, Sí, diferenciar. diferenciar las dos. Bueno, ya, pero no cabe duda que, por ejemplo, en un periodo reducido de tiempo, en un año y pico, donde el precio cae de forma drástica, que claramente la persona que era rentable o el minero que era rentable por poco, que es la mayoría del hardware que hay ahí fuera, menos la última del de última generación, ya está perdiendo dinero. O sea, estaría mejor comprando Bitcoin y aún así sigue minando. O sea, que ahí sí que puede haber una mejora tecnológica en un tiempo reducido, pero es limitado. O sea, multiplicarlo por 3 mientras el precio... O sea, no es solo eso, sino que la dificultad se ha multiplicado por 3, el precio se ha reducido un 80%. O sea que eso deja fuera, básicamente, o sea, es órdenes de magnitud de peor beneficio para el minero. No, no, no te, no Y aún, te, o no sea, te- no te discuto que hay que haya una cierta convicción en la gente que tiene y en una cierta, como se llama, continuidad y que esas vale. instalaciones no, pero lo que no me podrás negar es que cuando el precio sube mucho hay mucho más máquina. O
sea, cuando vemos precios de subida, la infraestructura se duplica. Sí, Y las granjas se duplican y todo. Es decir, ¿no? La cantidad de gente que había hace 6 años, 7 años es menos que la que hay y eso, todo ese despliegue de infraestructura tiene que ver con el precio. totalmente. Bueno, o sea, mi point es que haga lo que haga el precio, se mueva lateralmente, vaya para abajo, vaya para arriba, el hash rate sube. Cada vez hay más mineros, cada vez es más accesible, cada vez hay más zonas remotas donde hay excedente energético que se aprovecha para Bitcoin porque no se puede aprovechar para ninguna otra forma. Y, o sea, eso es la realidad, ¿no? Pero yo te diría que lo midieras más por presupuesto de seguridad. Y Claro, te pero diría ¿eso qué que, significa? pues, cuánto dinero se ha pagado a esa infraestructura. Y lo que sí que vemos es que se ha pagado menos dinero desde que estábamos en mínimos a máximos. Es decir, que si se invertían 9.000 millones, imagínate, que era lo que se invertía cuando el Bitcoin estaba a 69.000 y ahí no había cambiado todavía la Ujú. emisión, lo que se ha invertido un año después cuando el Bitcoin estaba a 15.000 no era lo mismo. Otra cosa es que alguien lo quiera subsidiar, lo quiera Sí, mantener, claro, pero realmente eso es lo que se invierte. Y luego esa inversión se tiene que optimizar. Y estoy de acuerdo que lo bueno que tiene la red de Bitcoin, y yo creo que también es una buena cosa, es que probablemente sea la forma más eficiente de contratar cálculo computacional. ujú, Por lo que dices tú, porque cualquier parte del mundo puede unirse, se puede comprar energía que a lo mejor en otro tipo de... que solo se puede utilizar para eso, o sea que es muy eficiente. Pero yo creo que lo que se gasta, o sea, lo que yo llamo el presupuesto de seguridad, y eso sí que bajó desde, claro. inevitablemente, desde 2021 hasta 2022, eso baja. Claro, pero al final, o sea, yo también tengo que medir para poder atribuir o sea, un presupuesto de seguridad que sea, digamos, dañino para Bitcoin, tengo que ver cuál es la alternativa. O sea, digamos, esa persona que gasta energía para minar Bitcoin, dices, bueno, ha bajado el presupuesto de seguridad, a lo mejor esa persona deja de tener incentivos para minar, ¿vale? ¿Qué alternativas tiene esa persona? O sea, ¿cuál es la teoría de juegos? Si la alternativa de esa persona es nada, porque, oye, cantidades ingentes de energía no las puedo almacenar. Si no tengo demanda suficiente o no tengo conexión a la red, es que me la como con patatas. ¿Qué puedo hacer? Minar Bitcoin. Sí, 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 yo creo que hay casos, y en concreto Bitcoin es que ha ido a... O sea, creo que es un buen elemento. A veces se habla mucho de la contaminación, pero la realidad es que Bitcoin, o sea, el minero de Bitcoin es el comprador probablemente de último... el último comprador, el comprador que compra más barato de todo. Entonces ha ido a aprovechar un montón de energía donde se estaba... O sea, creo que en ese sentido es tremendamente eficiente lo que decía. Ujú, Pero independientemente de eso, que por supuesto lo creo, yo creo que empieza a haber cosas ya de minar que podrían ser no Bitcoin. Vemos que hay algunas granjas que están minando cosas de IA, o sea, eso ujú, es alternativa y eso tiene más margen. Eso ujú. podría pasar, aunque no exactamente lo mismo, pero digamos que eso podría pasar. Y en cualquier caso, puede hacerlo, pero si tenemos mucho más presupuesto, va a haber mucho más equipo. Y yo creo que al final eso es importante, porque al final la seguridad, o sea, hay dos cosas que yo creo que tienen, que para mí son la base de Bitcoin. Una es la seguridad, sin seguridad creo que no probablemente sea la base, y la otra es descentralización, ¿vale? Que también es otro concepto importante. Pero bueno, yo creo que ahí es donde hay retos en cuanto a que pues siga habiendo esos... Mientras suba el precio, creo que no hay problemas. Quizá la duda está es cómo va a evolucionar esa transición hacia todo comisiones, donde ahí el escenario pues de momento no se está, o por lo menos no vemos que avancen gradualmente como cabría esperar. Totalmente. Y entonces, bueno, la semana pasada tuve como invitado a Adam Back, que es el inventor de Proof of Work, de prueba de trabajo. Em, ¿Crees que la prueba de trabajo de la minería es el mejor sistema de consenso? ¿O crees que Proof of Stake es mejor? Bueno, aquí realmente creo que hay que identificar que creo que a veces comparamos problemas de consenso y creo que la diversidad está muy bien, porque no todos se defienden igual. Es decir, no creo que, o sea, creo que objetivamente podríamos sacar una especie de nota a los protocolos de consenso, ¿vale? Pero es verdad que cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Yo creo que Proof of Work es un protocolo de consenso poco eficiente. Y de hecho, un poco la realidad que tenemos es que hay pocos, o
O sea, si fuera muy eficiente, la gente seguiría, porque hay necesidad de protocolos de consenso no solo para el dinero, sino para más otros proyectos. Y la realidad es que estamos viendo, y eso era fácil verlo, que cada vez más hay menos proof of work y más proof of stake. Que no quiere decirte que proof of stake sea la panacea, también hay otras cosas más. Pero de alguna manera hay menos protocolos que se atreven haciendo proof of work. Eso no pasaba al principio, cuando proof of stake era una idea y era algo como si dijéramos de lo que se dudaba incluso de que pudiera tener, que pudiera incluso estar en producción de manera como si dijéramos relevante, pues todo era proof of work, había un montón de proof of work. La realidad es que ha habido muchos ataques a protocolos que estaban con proof of work, lo cual nos deja solo ya con muy poquitos, por decir, el único proof of work. Y yo creo que poca gente a día de hoy se plantea ser capaz de hacer un protocolo con proof of work porque no tendría la capacidad de crear esa infraestructura para hacerlo seguro. Entonces yo creo que el único, como si dijéramos, exponente de eso va a ser Bitcoin. Yo creo que va a haber cada vez menos proof of work. O sea, que de ese exponente, con lo cual no creo que... Digo que no es eficiente porque nadie... Sin embargo, proof of stake yo creo que sí que es más eficiente a la hora de, por lo menos a nivel de Pero costes. cuando dices eficiencia, ¿qué te refieres? A que seas capaz de defenderte con una inversión. Es decir, si yo con proof of stake, es verdad que luego se defiende de formas diferentes, eso podemos entrar luego a discusión, pero la inversión que tengo que hacer para hacer un sistema de proof of work sólido o defendible es menor que la que tengo que hacer para hacer un esquema de proof of work defendible. Entonces no tengo elección, voy a tener que elegir proof of stake. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. Porque, o sea, de hecho, si la realidad fuera así, de hecho hay muchos protocolos de Proof of Stake muy pequeñitos y no son atacados, no hay tanto ataque en Proof of Stake. Y sin embargo, sí que hay mucho ataque en Proof of Work. Claro, pero, o sea, digamos, dices, hay mucho ataque en Proof of Work de otros protocolos que usan Proof of Work y que tienen una baja poder computacional, ¿no? Donde es muy fácil que yo con una serie de máquinas o con unos servidores pueda sobreponer mi poder computacional a la red, ¿no? Entera. Claro, pero esto es, esto está diseñado así desde el principio en Bitcoin. O sea, se trata de eso. O sea, se trata de que el incentivo para el minero no sea atacar la red, sino aportar, porque así va a conseguir más dinero. Y al final, si el capital siempre tiende a uno, si Bitcoin soluciona un problema, el problema de valor, ¿yo para qué voy a querer minar otra moneda que pueda ser más volátil o que pueda irse a cero cuando Bitcoin es la que tiene más liquidez, la más segura y la más accesible y la más descentralizada, ¿no? Sí, Entonces, pero Bitcoin no te da funcionalidades, por ejemplo, como el criptodólar. Por ejemplo, Ethereum, por ejemplo, si yo creo que si Ethereum no hubiera pasado de Proof of Work a Proof of Stake, creo que no se habría podido defender. O sea, creo que no habría sido capaz de defenderse. pero se O sea, defendió hasta entonces. sí, No pero hubo un ataque del 51%. estaba en un límite ya. De hecho, Ethereum antiguo sí que fue atacado y el Proof of Work sí que ha sido atacado. Entonces yo creo que no creo que hubiera sido, o sea, era una necesidad porque no creo que hubiera sido capaz de defenderse. Claro. Y sí que es verdad Bueno, que Ethereum tiene otro tipo de, ¿cómo se llama? Otro tipo de cosas que quiere, por ejemplo, las monedas estables. Creo que es una aportación y eso pues necesita también de un consenso para que sean creíbles. Y yo creo, bueno, pues eso es mejor hacerlo con Proof of Stake porque yo creo que Proof of Work hubiera estado en peligro. claro. Pero bueno, o sea, al final, o sea, sí que es verdad que Bitcoin es muy difícil de replicar porque se dan unas condiciones en el inicio donde la gente se reía del proyecto y no fue atacado porque no lo consideraron importante, ¿no? Y eso es lo que permitió crecer hasta un punto donde es inatacable, ¿no? Em, De pero hecho, por ejemplo, Bitcoin Gold fue atacado. sí, o sea, todos los proyectos de Proof of Work que no han tenido mayor prueba de trabajo, pues son desechados, claro, por el mercado. O sea, Por ejemplo, Bitcoin Gold era un proyecto que en ese momento estaba en el top 10, creo. Llegó a estar en el top 10. Y de hecho era un intento de hacer un Bitcoin en ese momento donde había mucha concentración de un tipo de mineros. Era un intento de poder, de alguna manera, afrontar un riesgo que había en ese momento. ujú. Entonces, bueno, pues, pero es que es muy complicado sobrevivir a, Pero, con por Proof of ejemplo, Work. te diría que Proof of Stake
en menos proyectos se ven atacados en ese sentido, aunque la realidad es que hay otros tipos de Hay otro, exploits. por eso digo que hay otro tipo de ataques que son más fáciles en Proof of Stake, pero en concreto Pero es digo, el del más eficiente. 51% no se ve porque tú para votar necesitas el token, que en la mayor parte de los casos hay preventas o preminados o tal, que entonces, claro que es imposible que un agente externo pueda, o sea, pueda interponerse en la toma de decisiones. Bueno, eso sería otra cosa, eso es otro debate también. O sea, creo Ujú, que tenemos que diferenciar un poco lo que es la seguridad ujú, de lo que luego ya es la concentración en algunos proyectos. Creo que, bueno, yo creo que hicieron razonablemente dentro de Proof of Stake es uno de los que está probablemente más distribuido. Y ujú. yo creo que eso es importante porque si tenemos efectivamente mucha concentración, perdemos la otra propiedad por mucho que sea eficiente a la hora de defenderse. Pero quiero decir, es muy interesante y debates muy, muy intensos sobre esto. Y claramente, pues hay cosas que Proof of Work claramente es mucho, o se defiende mucho mejor. Y Proof of Stake se defiende mucho peor. Y otros en los que. Pero bueno, yo creo que en general, digamos que creo que Proof of Stake, teniendo también sus problemas, a día de hoy, si alguien quiere hacer algún protocolo de consenso, creo que probablemente sea la opción más solvente a día de hoy y más viable. Si la fundación Ethereum empezara a hacer copiar la estrategia de MicroStrategy y, digamos, emitir deuda para comprar más Ethereum, ¿qué te parecería esa estrategia? Bueno, eso yo creo que en algún momento lo van a hacer alguna empresa. ¿Eh? Yo creo que, bueno, dentro de los activos monetarios, o sea, hay pocos activos. Cuando hablamos de monedas eh, alternativas a Bitcoin, hay pocos que puedan cumplir o que tengan una intención de que alguien lo almacene, como digamos, como en el largo plazo. Yo creo que Ethereum probablemente es uno de los pocos que tiene, que hay gente que lo considera de esa forma. Ujú, ¿Vale? Entonces yo creo que sí que podría ser una alternativa. Hay otros que directamente son casi startups y no... o sea, aunque tú puedas tenerlo a largo plazo, Apple no lo consideras un activo monetario en el sentido de que no tienes, que dependes de la gente que lo lidera, de los beneficios, hay otro ujú. tipo de... Pero creo que Ethereum sí que está en un entorno donde, fíjate, creo que Ethereum, si no tuviera ese activo, ese premio monetario, no sé si sería capaz de... Creo que es lo que le diferencia con respecto a otras blockchains, que yo creo que son más un Amazon Web Service. Entonces yo creo que eso podría pasar, yo creo que va a haber gente que invierta en Ethereum porque lo consigue un activo monetario neutral. Y yo para mí, más que un activo neutral, creo que Ethereum es un poco como si dijéramos la moneda de una zona de actividad económica. Sería mucho más parecido a un dólar. O sea, creo que Bitcoin probablemente podríamos usarlo más como el oro. Y yo creo que Ethereum probablemente estaríamos hablando más de una especie de moneda de una actividad, o sea, de una especie de nación digital. Porque un montón, todas las empresas, todo el ecosistema, todos los E2, todo ese tipo de gente que está en torno a eso haciendo actividad económica, pues Ethereum en algunos casos utiliza como se llama una moneda más. Entonces, bueno, ahí estamos. Podrá haber, por supuesto que podrá haber cosas de estas, pero bueno, yo creo que ese debate está ahí. También tenemos otros Ujú. proyectos que aspiran a. Muy interesante. Y, o sea, yo, por ejemplo, yo ahí no estoy de acuerdo contigo o sea, que Ethereum haya hecho un bien en pasar a Proof of Stake, el merge. Em, yo creo que abre la puerta a una serie de problemas de censura y de centralización que ligados al cómo surge Ethereum em, son moralmente está mal hecho, en mi opinión, ¿eh? Pero a mí me gustaría, o sea, por ejemplo, Y desde el merge, una cosa interesante es que no hay una gobernanza con tokens en Ethereum, que es muy diferente a otras gobernanzas en otros proyectos. Eso es diferente, pero no se vota. O sea, no hay. O sea, en ese sentido. bueno, Y, y de hecho, fíjate, pero hay un consenso social, digamos, y donde sí, pero no hay la tan. voz cantante sale de una serie de Hay gente personas. que lo está liderando, como también había gente que lideraba o lidera de alguna forma un poco los cambios en Bitcoin. Pero creo que, fíjate que creo que están convergiendo ambos proyectos, porque de alguna forma, y lo vamos a ver yo creo cada vez más, eh, por una parte, Ethereum quiere osificarse o quiere tener esa parte de, oye, esto no voy a cambiar y vas a tener seguridad de aquí a muchos años en que no te voy a cambiar nada. Y yo creo que eso es el espíritu que hay dentro de que cambian cosas, pero quiero decirte que creo que a largo plazo, incluso la fundación tiene lo que es digamos, una especie de mantra que es subtraction, o sea, que la fundación acabe diluyéndose. O sea, ese es el objetivo. Porque en el fondo también
si no quieres cambiar nada, pues tienes que y tratar de que todo lo que se cambie esté un poco por encima de esa capa que no se va a cambiar, ¿no? Y por otra parte, Bitcoin está empezando a incorporar cosas como ordinals, como esa BTVM que se habla de contratos dirigentes. O sea, estamos viendo que lo que era solo para activo monetario parece que empieza a tener otro tipo de posibilidades, aunque sé que en la comunidad hay gente que no lo ve bien. Y por otra parte, esta parte que era como muy tal, trata de dosificarse. No sé, yo creo que una cierta convergencia tiene sentido porque al final convergen dos necesidades, que es tengo que tener un presupuesto de seguridad alto y eso cuanta más actividad económica mejor de cualquier tipo, y por otra parte tengo que tener seguridad jurídica o tengo que entender que esto no hay nadie que lo controle, que lo cambie, y estamos en esa convergencia donde yo creo que se está entendiendo bien cuál es la propuesta de valor. Entonces, claro, los dos proyectos intentan optimizarse para los que es sus dos componentes más fuertes. Ya. Sí, o sea, eso es interesante. Por ejemplo, Ethereum desde el merge ha perdido casi el 50% de su valor frente a Bitcoin. No sé tú cómo ves a largo plazo el valor de Ethereum y si, por lo que has dicho, entiendo que lo ves también como un activo monetario, quizá más que Bitcoin, ¿no? Que lo ves como una reserva de valor. Sí, o sea, lo veo un activo monetario, pero ligado a una actividad económica. Ya. Entonces, va a depender mucho de cómo esa nación digital florezca. Es decir, cuanta más gente haya haciendo actividad económica, sería un poco parecido a un país digital. Y yo creo que las dudas que... Bueno, el mercado es muy racional siempre. Y yo creo que fijarse en el precio... Es importante fijarse en el precio porque tiene impacto. O sea, no es neutro. O sea, que el precio bajo, el precio suba, no es neutro para el proyecto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero más allá de precios que el mercado puede ser irracional y puede decir que Bitcoin está a 5.000 cuando sabemos que está todo creciendo. O sea, hay momentos donde el mercado es irracional y de alguna manera tiene unas inercias porque no tenemos consenso en precio. O sea, es importante entender que aquí no hay un consenso tan claro en precio que diga esto está caro, esto está barato. Entonces el mercado le cuesta más encontrar el equilibrio de precio en estos activos. ¿Vale? Pero dicho todo esto, eh, ha habido un momento donde la estrategia de Ethereum pasaba por expulsar de Ethereum a la gente a una capa 2. Entonces, claro, no se sabía si le estábamos expulsando pero quedaba dentro del ecosistema de Ethereum o lo estábamos expulsando a entornos como Solana, donde ya no están en este país. O sea, no es lo mismo de alguna manera que la gente esté, en lugar de yéndose de Nueva York a California o a Miami o a estas cosas que dentro de cabe fortalece Estados Unidos como que se esté migrando a Europa. Ya. Entonces ahí es donde creo que había dudas. Hay mucho debate ahora en torno a todo esto, en torno a cómo tiene que escalar Ethereum. Ujú. Y por eso creo que también, y luego, quieras que no, tanto con el merge hubo una subida de precio. No sé si viste que durante el merge justo, porque introdujo un momento de mucha demanda o sea, bajó la emisión, subió la demanda y se empezaron a quemar muchos. O sea, hubo un momento que hubo un momento inflacionario, de hecho todavía está por debajo de Ethereum. Pero es verdad que hubo otra actualización, que es la de los blobs, que llevó a las fees a cero. Entonces ahí hubo un shock de demanda brutal, porque de repente empezó a hacerse toda la actividad fuera y Ethereum empezó a tener muy poca demanda de Ethereum, porque realmente toda esa actividad se hacía. Es verdad que creció mucho todo el ecosistema, pero ya no te hacía falta tener tantos Ethereum para utilizar el ecosistema de Ethereum. Y yo creo que eso desde luego ha tenido un impacto en el precio. Y hasta un punto donde ya ese impacto en el precio tenía impacto en el proyecto, porque lo que decimos que no es neutral. Y yo creo que ahí han empezado a cambiarse cosas y yo creo que ahora ya hemos llegado a un punto donde el ecosistema ha crecido mucho y creo que ha habido un poco un entorno donde todavía hay mucho debate, pero creo que a día de hoy ya podemos decir que el entorno tipo Base está ya compitiendo. O sea, Ethereum de alguna manera, la Base competiría, creo que se ha quedado como un activo monetario y como un activo, como una especie de entorno más seguro. Y yo creo que todo ese entorno de L2 está compitiendo ya sí con Solana y con otros entornos donde sí que realmente estaban fuera de ese país. Entonces estamos viendo, por ejemplo, proyectos como veis donde hay tanta actividad y luego encima ya esas fees empiezan a subir porque hemos de alguna manera hecho un 20 por 20 por 30 de actividad y entonces ya empieza otra vez
la red, aunque están muy baratas, empieza a tener. Pero hay un debate muy interesante. Yo hice varios artículos parecidos con lo de los blogs y me hizo cambiar un poco me hizo pensar mucho sobre qué papel tenía que jugar Ethereum, la mainnet. Y esa decisión es importante. No sé si se habrá equivocado el ecosistema de Ethereum o no, si la serie 2, porque no sabemos si ese Nueva York o ese tal se puede independizar como país y pasar de Ethereum. Aquí hay muchos debates interesantes, pero bueno, lo que está claro es que no creo que haya muchos proyectos. Ethereum, desde luego Bitcoin es el más creíble a nivel de gobernanza. Eso no, creo que eso todo el mundo lo entiende. Yo creo que algo que sea razonablemente creíble después de Bitcoin y que intenta acercarse a eso es Ethereum, pero creo que más allá de eso ya no podemos hablar de neutralidad, porque son proyectos claramente dirigidos, donde con equipos muy claros. O sea, no creo que nadie esté haciendo un esfuerzo tan grande para intentar buscar esa neutralidad. Es interesante porque, o sea, a mí, vamos a ver, a mí me parece que Ethereum ha iniciado un camino que ya no tiene marcha atrás, digamos, donde tú ves la historia de Ethereum y hay cambios constantemente, ya sea en la política monetaria, ya sea en cómo se le paga a los mineros, cómo se les quita, cómo se distribuyen las fees. O sea, hay cambios constantemente que te impiden que tú en 6 meses sepas cómo va a ser Ethereum, sepas cuántos Ethereum va a haber en suministro, sepas cuál va a ser el próximo cambio, si tú vas a poder validar con tu nodo o vas a tener que actualizarlo. O sea, y yo creo que toda esa incertidumbre la hace no incompatible, porque a día de hoy, perdón, porque a día de hoy, pues hay mucha actividad, ¿no? Pero, pero creo que cada vez va a ser menor y cada vez va a tender más a cero. O sea, decías, por ejemplo, que en Bitcoin ya se están viendo pues lo de los ordinals y tal. Bueno, lo de los ordinals tuvo bastante hype. Hubo gente que pagaron millones y millones por poner fotos en la red en la red de Bitcoin que en otras redes costarían céntimos. Sin embargo, estaban dispuestos a pagar millones por mantenerlo en la red de Bitcoin, porque es una red que perdurará en el tiempo, que es descentralizada, que es sólida y que, o sea, por supuesto va a haber todo tipo de aplicaciones una vez se haya sentado el dinero, ¿no? Luego, pues habrá gente que te quiera poner una especie de ordinal o lo que sea en su blockchain o que tenga la prueba de propiedad. Pero yo creo que todo eso pasa por utilizar la red más líquida, más accesible y más descentralizada. Y yo creo que eso es Bitcoin. Y conforme pasan los días, es más segura, más líquida y más descentralizada. Y cada vez más utilizada, ¿no? Entonces, veo incompatible eso con un Ethereum que al final, aunque gente diga que no, está compitiendo contra eso. O sea, lo de Ultrasound Money es un meme, pero que es verdad. O sea, pretende ser más sound que Bitcoin, haciendo referencia a que incluso la emisión va a ser decreciente, ¿no? Eh, porque a veces es decreciente, pero tampoco te garantiza que lo vaya a ser siempre. Que a mí me parece un fallo garrafal, ¿no? No sé tú eso cómo lo ves. O sea, Sí, yo a mí... te cuento esa parte, eso es muy interesante porque están compitiendo. O sea, yo creo que quien diga que no, yo creo que no ve la foto real, ¿vale? Otra cosa es que el dinero pueda estar especializado y haya un dinero, como si dijéramos, como pueda competir el oro y el dólar. O sea, que podamos estar en ese entorno. Pero de alguna forma también compiten. El oro también compite, no se compite con el dólar, pero bueno, sí, la gente al final, cuando quiere un activo monetario, pues puede elegir entre los dos, ¿no? O sea que la competencia está clara. Ethereum realmente no ha cambiado tanto como parece. Si ves, por ejemplo, tenemos todavía, por ejemplo, la versión 1 de Uniswap corriendo en Ethereum. O sea, que quiero decirte que los contratos inteligentes que había hace 5 años siguen corriendo en la misma red. Que eso, bueno, es una garantía Claro, de... pero un contrato inteligente es un tema aparte. Digo, Sí, sí, pero que bueno, tú dejas algo si no es muy ahí. complejo, puedes tener un contrato que sea compatible, pero... Sí, pero tú dejas algo ahí y eso funciona y esa compatibilidad, o sea, que esa parte se está respetando, ¿vale? O Pero sea, los nodos no valdrían, por ejemplo. Después de los updates tienes que bueno, actualizarlos. también tienes que actualizar también los nodos No, en Bitcoin te De sigue. Bitcoin, sí, sí. Al final, y el que diga que no, cuando llega a Quantum se te dará cuenta que tenga que actualizarse. O sea, que decirte que podríamos discutir si no se han actualizado o que si han actualizado y hay cosas que con un nodo, o
O sea, con un nodo puedes hacer y cosas que no puedes leer. O sea, es decir, hay cosas que tú cuando actualizas con un nodo, pues hay cosas que ya no podrías hacer, o no podrías leer por lo menos, ¿vale? De lo que hace nuevo. Pero independientemente, creo que esa discusión de que va a cambiar, porque no creo que... De hecho, uno de los retos importantes que tiene Bitcoin, que nadie habla de él, es de cómo vamos a hacer la transición a Quantum. Que no es un reto, no es nada o sea, no es nada fácil de hacer esa transición. Y esa transición es uno de los retos que tiene por delante el activo. Pero va a tener que cambiar, no pasa nada. Va a poder cambiar a Quantum. Pero no es trivial cómo puede hacer esa transición. Entonces yo creo que no creo que haya un debate en que tienen que cambiar las cosas o van a cambiar. Y no pasa nada, siempre que cambien de una forma mínima, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, No, pero no hablo de esos tipos de cambios, ¿eh? O sea, hablo cambios de las propiedades emergentes. O sea, lo que no va a cambiar en Bitcoin es que hay 21 millones, que va a ser un ritmo de emisión determinado y que tú puedes mandar y recibir valor con una dirección de Bitcoin. O sea, esas son las propiedades emergentes y la promesa de Bitcoin, digamos. La y, promesa de Ethereum es la que cambia no, constantemente. la promesa de Ethereum va a ser tú tienes un contrato inteligente que se va a desplegar ahí y que vas a poder desplegar y eso se va a mantener y eso realmente tú ves contratos inteligentes de hace 5 años y eso se mantiene. Y aquí la emisión monetaria, o sea, yo creo que a veces nos enfrentamos, pero que es bueno, creo que haya diversidad diferente. La promesa de alguna manera monetaria es decir, oye, vamos a intentar emplear la mínima emisión necesaria para mantener la seguridad. Esa es la promesa. No es una promesa de 21 millones, sino que es una promesa de decir, oye, vamos a intentar emitir lo menos posible. Y eso se ha ido cumpliendo. O sea, no ha habido momentos donde... Claro, pero eso es una promesa reciente. No, O es sea, una promesa... Tú ves toda la emisión de Ethereum, o sea, todo lo que ha sido la emisión, y ahí se ha ido reduciendo. claro, Objetivamente hasta ahora. Y no hay... O sea, y de hecho lo que se ha intentado hacer es un sistema que sea lo suficientemente flexible para que cuando la actividad económica baje, la emisión suba. O sea, de alguna manera se trata de hacer algo con un poquito más de inteligencia para que esa emisión sea mínima. Pero yo creo que es verdad que Ethereum tuvo una parte, y yo me acuerdo que le pregunté a Vitalik en 2019 en un evento que tenía en Londres, si realmente la parte económica les importaba algo. Porque yo creo que al principio Ethereum cuando nació era como, vamos a emitir, aquí se emite un montón, no pasa nada. ¿Sabes cómo te digo? Y yo creo que eso ha cambiado radicalmente. De hecho, con la IP 1559 cambia radicalmente un diseño económico porque es imposible sostener un sistema de estos sin bueno, tener sin es, tener un diseño económico. claro. O sea, ahí, esos son los tipos de cambio que creo que ha sido el gran error. O sea, que haya cambios, digo. O sea, que la política monetaria, o sea, por ejemplo, en Ethereum al principio se estableció que se pagaban 5 veces a los mineros, ¿no? A las pocas semanas pasó a 4. A las pocas semanas volvió a cambiar. Luego estaba el bomb change, o sea, el que iban a cambiar al Sí, merge, pero esto que se es pospuso un como el año, otro halving más año. flexible. O sea, piensa que también... o sea, Sí, pero es arbitrario. O sea, no había ni un consenso en cómo iba a ser esa no distribución. es un arbitrario, o sea, es arbitrario en el sentido de que las decisiones que se van tomando, como se van tomando de acuerdo a algo que no cambia, que es que la emisión va a bajar. Es decir, se van Bueno, decidiendo, no necesariamente. sí, es como Ethereum también va decidiendo un montón de decisiones para intentar mantener el mayor grado de descentralización. O sea, que decirte que, que el objetivo siempre de Ethereum es tratar de encontrar en cada momento la decisión que optimice esas dos. Y yo creo que en tanto en cuanto ¿cómo se llama? Esos objetivos se mantengan y se optimice contra ellos, yo creo que en general y no se rompan, o sea, no se rompan esos, hicieron, entonces bueno, es verdad que no tenemos un halving estructurado de hace mucho tiempo, pero es verdad que creo que esa capacidad de ir definiendo un poquito esa premisa de emitir cada vez menos, creo que es más flexible para un entorno donde no haya fees. Es decir, Bitcoin nos ha dado la capacidad de emitir un 1% al año. Que no digo que no digo que no fuera una solución. Si las fees no llegan, o sea, no hay una comisión, o sea, no necesariamente tener una emisión de un 1% al año o un 0,5 debería ser algo tan dramático. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí que lo es. Yo creo que comparado contra, o sea, si ese escenario es el presupuesto de seguridad se va abajo y no conseguimos que las fees contra
O sea, si, podría ser un plan B. O sea, no me parece que fuera un plan B tan malo. Por supuesto, lo correcto sería que las FIR lo mantuvieran. Pero dice que no creo que cambiara mucho que se emitieran. O sea, si en vez de 21 millones, por poner un ejemplo, se emite un Bitcoin cada año, por poner un ejemplo, de aquí a final de años, eso ideológicamente nos cambia mucho, porque es de no fijo a no fijo, pero estructuralmente no tiene impacto. Eh, Puede ser verdad o puede estar equivocado, pero lo fundamental de ahí es que de que sea preestablecido. no de que tenga seguridad jurídica. O sea, no es que tengas cambio, o sea, no es que tenga un impacto estructural, porque un Bitcoin no te cambia nada. Es una cuestión de que nos creamos que las cosas no cambian o que tengamos una seguridad jurídica. Exacto. Pero lo que te digo es que en Ethereum las cosas no cambian en el Bueno, pero sentido cambian de que no, constantemente. no, no cambia el objetivo final. O sea, el ¿Pero cuál objetivo es el objetivo final? es tener la mínima emisión viable para mantener la seguridad. Eso no cambia. Entonces, es cierto Vale, que pero es que como la seguridad se mantiene, ahí sí que de verdad solo sobre el precio, porque si el token de repente pasa a valer no solo sobre el precio, cuidado. Bueno, ¿cómo que no? Porque de hecho hay mucho debate en esto. La seguridad o sea, como tú bien sabes, hay un montón de. Entonces, aunque el precio fuera muy alto, si todo estuviera, por ejemplo, el sticky lo hiciera todo Coinbase y todo fuera líquido, no tendríamos el mismo nivel de seguridad. De hecho, ahora se Vale. habla mucho del solo staker, de cómo Vale. hacer que la red siga teniendo. O sea, hay un montón de. Lo que es seguro que si vale $1 Ethereum, no hay presupuesto de seguridad. O sea, No, el precio, por supuesto. Por eso digo que sin el precio es muy complicado que haya incentivos económicos para que la gente, de manera altruística, vale. tenga una estructura. No obstante, también te digo una cosa. El minero de Bitcoin, de Ethereum, tiene mucho más margen para que le pudieran pagar menos. El minero de Ethereum tiene más margen para la que pudiera más. O sea, que tiene más beneficio, digamos. Tiene mucho más margen. O No sea, estoy de acuerdo. Es que en Bitcoin se ha visto como el precio, lo que he dicho antes, o sea, ha bajado un 80% y al revés, ha puesto más mineros, porque ha considerado que adquirir ese Bitcoin a un precio más bajo era la decisión correcta, sí, pero si yo. aunque fuera inviable rental, Sí, o sea, a nivel de profit. pero cuando hablo de margen, hablo de margen de. Yo, por ejemplo, ahora mismo me gasto 10.000 euros en tener una instalación de Bitcoin y muy probablemente tendré que pagar 8.000 si consigo tener la electricidad barata eh, para mantener esa infraestructura. No me queda más alternativa. O sea, si yo recibo 10.000, pues probablemente a no ser que sea muy óptimo o tenga todo muy, muy optimizado, digamos que la media de margen que tiene la gente, incluso ya cuando hay economías de escala, pues podrá ser un 30%, un 20%, porque lo demás lo tienes que gastar en energía y en actualizar los equipos. Sin embargo, en Ethereum no pasa eso. Ethereum, si yo gasto 10.000 euros, yo lo que tengo que pagar es un equipo que se puede mantener de manera muy sencilla. O sea, tengo un coste más de capital, me explico. Tengo un coste más de que tengo que dejar Ethereum ahí, pero no de que realmente esté gastando. O sea, que tengo de alguna manera que Sí, hacer no una hay un inversión. coste. Es que eso es Pero es un coste de en mi opinión, el oportunidad, es un fallo. coste de oportunidad. Es diferente que un coste externo. Entonces, quiero decirte que si yo ya tenía, o sea, de alguna manera, si a mí me dan, imagínate, este que tiene 10.000 Ethereums, le dan 5.000 Ethereum, 5.000, entra o sea, entra en perder 3.000 euros al año, al mes, o al año, perdón. Pero si yo tengo aquí de 10.000 me dan 5.000 con Ethereum, yo no estoy perdiendo. Es posible que Ethereum pueda bajar. O sea, puedo perder porque el activo que he dejado ahí suba o baje, pero no porque realmente esté pagando 5.000 euros en electricidad y en equipos. Entonces, en ese sentido, tengo más margen. O sea, puedo seguir minando porque ahí lo que importa es mi coste de oportunidad del activo que dejo, pero no el hecho de que tenga que pagar la electricidad. O sea, yo tengo un minero ¿cómo se llama? De estos de Tapnode y el coste que tengo del minero básicamente no es un coste de energía ni de equipo. Me compré el Tapnode, que es como un ordenador, pago una electricidad que no es nada y entonces si a mí ese minero me baja, no me pone en una situación donde yo tenga que perder 3.000 euros al mes. Ya. Bueno, hay un problema de Proof of Stake que es el que a mí más me preocupa. A ver qué opinas. Es el problema de la latencia. O sea, no existe un tiempo absoluto en el mundo, en el universo. El tiempo es relativo y una señal
tarda 50 milisegundos de una punta a la otra del mundo. Entonces, digamos, si el block time de un blockchain, el tiempo de bloques, fuera menor de 50 milisegundos, sería imposible llegar a un consenso, ¿no? Bitcoin con Proof of Work, una de las cosas que resuelve es el problema de los generales bizantinos, pero en definitiva es un orden en los eventos que ocurren en el tiempo, ¿no? Y establece que 10 minutos es suficiente para llegar a un consenso sobre quién tiene la cadena con más proof of work y cuál es el orden de los sucesos. Bien, con, por eso, en blockchains con una frecuencia de bloques más baja, hay muchos más bloques huérfanos, por este problema físico. Bien, a mí esto, eh, que el block time de Ethereum es alrededor de 4 segundos, ¿no? 4 o Bueno, 5 10 segundos. segundos creo que es algo así, 10 pero lo van segundos. a bajar, ¿eh? Lo van a bajar. Lo van a bajar, ¿no? Por supuesto, otro cambio estupendo, ¿no? Em, o sea, a mí esto me parece el gran error. O sea, que al final eso es lo que lo hace vulnerable. O sea, Merge, incluso los programadores de Ethereum en una llamada dicen, en cuanto establezcamos el Merge, vamos a estar más expuestos a la censura. Que luego, y luego dice, pues lo vamos a solucionar con esto y con esto y con esto. Pero, en definitiva, abre la puerta a más problemas. O sea, esta Proof of Work soluciona un problema físico de el orden de los eventos en el tiempo, cosa que con Proof of Stake es mucho más difícil, porque dependes de un tiempo. Y de hecho, el reloj de Solana está 30 minutos por detrás con el que inició. Por esto mismo. O sea, porque es un problema físico que está solucionado en Proof of Work. Entonces, para solucionar eso, bueno, pues eso, la única forma de hacerlo es hacer un pequeño Proof of Work por detrás para establecer cuál es el orden del Bueno, tiempo. aquí hay varias cosas. Está la finalidad, que es otro concepto también importante en Ethereum. O sea, Ujú. no que de los nodos hay que finalizarlos y eso implica que tiene que haber un consenso a largo plazo muy alto para que se asienten las operaciones. O sea, esto es un poco más complejo de explicar, pero básicamente hay como si dijéramos, seguridad más de que no esos 10 segundos. Bueno, aquí sí es muy interesante esta parte y yo creo que es donde entran las capas 2 y yo creo que hicieron Bitcoin lo va a ver también, y es que estamos hablando de que estamos construyendo una infraestructura de propiedad digital y de settlement global. Bueno, pues evidentemente hay cosas que tienen necesidades transaccionales mucho más ágiles. ¿Cómo solucionamos esto sin comprometer la descentralización, ¿no? Esos 10 minutos o ese Ethereum que va más lento, pero que tiene otras garantías adicionales que permiten también estar un poco en ese entorno que hablas tú, de no tener... Entonces, eso se soluciona de dos formas. Eh, por una parte, tenemos que ver dentro de la capa 1 hasta qué punto podemos comprometer esa seguridad para hacerlo un poco más o hacerla un poco más capaz de tener más transacciones. Y ahí es donde, pues, efectivamente, tenemos que... Lo importante es que esa capa sea descentralizada y que no se comprometa a eso, porque si no perdemos gran parte. Y lo otro tenemos que hacerlo con capas 2. O sea, yo creo que ahí donde sabemos que asumimos más riesgos de seguridad durante esos tiempos donde realmente pues no se asienta o puede haber algunos problemas y que eso luego se asiente en la capa de abajo. Yo creo que Bitcoin también, yo creo que vamos a verlo ahora, creo que todavía no se ha desplegado, pero creo que se van a desplegar un montón de capas 2 y que no son sidechains, sino que lo que van a hacer básicamente es asentar realmente la seguridad de Bitcoin. Para eso Bitcoin debería hacer algún cambio pequeñito y es lo que se está discutiendo, porque si no no llega a sentar. O sea, lo bueno que tiene, por ejemplo, Lightning es que sí que de alguna manera se asienta en la seguridad de la capa 1. Mm. Y yo creo que por eso Lightning es una tecnología que gusta tanto pero no tenemos algo parecido para contratos inteligentes en Bitcoin por la propia arquitectura de Bitcoin. Ahora hay cosas que podrían ser una especie de L2 optimista, hay cosas que podrían hacer, pero no todas las garantías. Entonces yo creo que o sea, yo creo que los mercados tradicionales y todo lo que es se va a ir a blockchains Ujú. neutrales y demás. Y yo creo que tenemos que mantener ese equilibrio entre seguridad, pero tenemos que dar capacidad a que todo el mundo se mueva a on-chain. O sea, yo creo que vamos a irnos todo on-chain. Entonces yo también creo, soy muy posibilista. O sea, otras cosas que no sé cómo evolucionarán y por eso creo que también Bitcoin ahí tiene
mucho recorrido donde creo que puede solucionar parte del presupuesto de seguridad, es todo ese ecosistema de capa 2. Que creo que es diferente al ecosistema que veíamos antes de capa de sidechains, que a veces es complicado diferenciar una cosa de la otra, pero creo que el que tiene Bitcoin quiere que lo que pase con su Bitcoin tenga las garantías de la capa, no tenga las garantías de otro grupo de validadores, sino que tenga las garantías propias de la red. Claro. Entonces yo creo que ahí vamos a verlo. Yo creo que Ethereum también tiene, con el tema de finalidad, tiene también esas mismas garantías. Y yo creo que también se está discutiendo es que tiene que tener yo creo que se va a intentar optimizar un poquito más Ethereum, pero al final, lo que dices tú, tiene que llegar a toda parte del mundo, la descentralización tiene que ser uno de los pilares. Y para que eso pase, tiene que haber tiempos para que esta replicación y esta capacidad de asentar, de oye, toda la red, un 51% o lo que sea, ha asentado estos, tiene sus tiempos. Y yo creo que eso sí tiene que mantener, y esas capas tienen que estar, van a tener esas limitaciones estructurales que no van a poder. Aparte tenemos también otra limitación estructural, y es que cada persona podemos tener un nodo, o sea, debería haber un montón de gente con nodos, y eso implica también unas limitaciones a nivel de cuánto qué se le puede exigir de capacidad a un nodo, porque si el nodo tiene que ser un mainframe, pues entonces no tendremos, o sea, una máquina súper potente, entonces no habrá descentralización tampoco. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde está ese ¿cómo se llama? Marco en el que hay que buscar soluciones. Y yo creo que hay diferentes arquitecturas, pues van a ir buscando. Quería hacer un breve inciso para agradecerte que sigas escuchando este podcast y por lo tanto voy a regalar 10.000 sats a las 3 primeras personas que comenten la palabra reward en los comentarios de este vídeo, solamente en YouTube. Espero que lo estéis disfrutando y no dudéis en compartirlo y en darle a me gusta. Muchas gracias. Diferentes soluciones, pero creo que mientras mantengamos la propuesta de valor principal, que es seguridad y descentralización, que es lo que nos une un poco, creo que todo lo que sea buscar soluciones en ese entorno va a beneficiar a todos. Sí, sin duda. O sea, a mí me da... Bueno, con el tema de la finalidad, sí que ha habido problemas en Ethereum donde ha habido días donde no ha habido bloques que se finalizaran. O sea, que ha habido tiempos, yo creo que precisamente por este problema físico del que hablábamos, ¿no? Pero a mí me da la sensación, y no sé si estás de acuerdo, que Bitcoin prioriza la descentralización, seguridad, ante todo, ¿no? De hecho, los proyectos predecesores, digamos, fracasan por falta de descentralización, ¿no? En cambio, me da la sensación de que Ethereum dice, bueno, como en Bitcoin no hay mucho cambio y no hay mucha innovación, voy a crear esta otra red donde aquí voy a meter todo tipo de contratos inteligentes porque lo que quiero es mucha innovación, mucha usabilidad y mucho tipo de opciones de todas las formas posibles, ¿no? Y contratos inteligentes complejos. Dejando un poco de segundo lado la seguridad y descentralización. ¿Qué pasa? Que ahora dicen, momento, en realidad sí que somos ultra sound money, porque sí que intentamos competir contra Bitcoin y sí que necesitamos esa seguridad y descentralización. Entonces, vamos a intentar acoplarla de la mejor forma posible, pues eso, con finalidad, con lo otro, con un poco un mejunje ahí de tecnologías que me parece que, o sea, que es mucho más arriesgado, o sea, que Fíjate, abre mucho más riesgos. fíjate que yo creo que Bitcoin no habría tenido la adopción que ha tenido sin monedas estables. Es decir, un Bitcoin sin un entorno como Ethereum hubiera estado mucho más limitado. Yo creo que todo esto al final lo que Puede ser. Bitcoin de alguna manera lo que trae o la innovación que trae es crear propiedad privada Ujú. digital, aunque solo crea oro. Y yo creo que extenderlo a propiedad privada digital mucho más amplia, desde luego creo que es una innovación que era necesaria. Y yo creo que probablemente las monedas estables sean uno de las mayores palancas de crecimiento de Bitcoin. Sin Eh, duda. Sin duda, yo creo que eso ha acelerado mucho más la y no adopción. descarto que Pero esas monedas estables acaben también estando en la red de Bitcoin. sí, o sea, si no, digamos, a mí una moneda estable me parece una aberración de lo que intenta ser Bitcoin. No, o sea, con esto qué quiero decir, me parece que tiene un gran valor una moneda estable porque la usa muchísima gente que, oye, puede usarla 24 horas al día, todos los días del año, tiene mucha menos censura. O sea, bueno, tiene una serie de beneficios eh, que no tienen, pero siguen teniendo el inconveniente de que depende de
gobernado, de un estado, ¿no? Porque, bueno, hay dos cosas que dependen. En Aquí, cuanto a la inflación, en cuanto a la moneda en sí, o sea, sí, sí, eso está claro. Pero bueno, aquí piensan de alguna forma que tú tienes que vivir en un entorno donde tus compromisos financieros tienen que estar en la moneda. Es muy complicado vivir en un país no, claro. como España O sea, es una y transición. tener tus ahorros en pesos argentinos o tener tus ahorros en libra, es más complicado. Yo creo Sí, que entonces esto es una realidad sí, pragmática. Aquí, desde luego que las monedas estables sabemos que lo que nos ofrecen son sí. eh, Un un- parche. no, nos ofrecen una seguridad o una capacidad de una cierta certidumbre sobre nuestros compromisos financieros. Ujú. Y es mejor endeudarse entre tú y yo en monedas estables que en Bitcoin, estaremos de acuerdo. Entonces, de alguna manera, para un montón de cosas son más útiles. Eh, lo cual no quiere decir que, evidentemente, a largo plazo no sea una solución correcta. Pero yo creo que, bueno, no creo que estas monedas razonablemente tienen su... Eso es otra parte, que pensemos que eso es para Sí. ahorrar a largo plazo y eso es, creo que todos lo compramos. Otra cosa importante es que las monedas estables que conocemos en cripto, algunas son centralizadas y algunas son descentralizadas. Yo creo que donde todavía tenemos que ver mucho más desarrollo, yo era mucho más optimista con que tendríamos dólares descentralizados. La realidad es que es muy marginal los que tenemos realmente descentralizados. Y los que se han impuesto pues son dólares muy centralizados. ¿Vale? Pero aún así, como dices tú, bancarizan a un montón de gente. Esos dólares permiten a día de hoy que cualquier persona en cualquier parte del mundo tenga una especie de cuenta corriente. Y eso creo que es un gran avance. O sea, es un gran avance. De hecho, bueno, no solo también gente en toda parte del mundo, sino también estamos bancarizando hasta gente de 15 años, o de 12 años, o 13 años. Que también estamos incluso bancarizando inteligencias artificiales. Que a día de hoy ya también son capaces de tener... Hombre, ahora eh, me está viendo la... No sé si tengo la duda de si las stablecoins lo que han hecho es em, hacer que menos gente use Bitcoin. Yo creo que es que, de hecho, fíjate, yo creo que El Salvador creo que me pareció una estrategia espectacular, pero creo que si que lo que querían resolver era el tema de remesas, Bitcoin no era la herramienta. O sea, creo que tenían que haber impulsado Bitcoin y monedas estables. Porque, Bueno, lo han hecho, tienen un acuerdo con Tether. Sí, sí. pero al principio no querían saber nada de monedas estables. Y claro, las remesas no solucionan el problema de remesas. Porque Bueno, sí. no gran parte. Yo creo que al final, y la gente utilizó poco, o sea, porque es muy complicado vivir un día a día con un activo como Bitcoin. Es muy fácil vivir con un ahorro de Bitcoin a largo plazo, eso yo creo que es, de hecho creo que es el mejor escenario, pero en tu día a día es muy complicado vivir con Bitcoin porque en un entorno como el de 2022 pues te puedes poner en un problema como si dijéramos, para afrontar cierto tipo de compromisos financieros. Entonces yo creo que en monedas estables deberían haberlo metido desde el principio. Creo que tenían que haberlo hecho a la vez que Bitcoin y creo que tendrían que haber explicado exactamente el activo. Pero bueno, es verdad que a lo mejor en un futuro Bitcoin sí que es más estable o sí que tiene un entorno donde podamos ya empezar a compaginarlo con actividad, que eso yo creo que tampoco lo descarto. O sea, también puede pasar, pero no es la situación de día de hoy. Entonces yo creo que ahí es donde... Y bueno, pues yo creo que ha utilizado menos gente monedas estables, o sea, Bitcoin para... A ver, yo creo que el que compra Bitcoin entiendo que lo utiliza para largo plazo, generalmente habrá gente que por supuesto lo utilice para el día a día y también habrá ido bien si ha sido capaz de tener el margen suficiente, pero también estaremos de acuerdo que gastar Bitcoin cuando baja a 10 15.000 tampoco es una excelente idea. Eh, Bueno, es que, o sea, depende de tu... O sea, digamos, si tú el 20% de tu dinero, digamos que eres maximalista de Bitcoin a más no poder y tienes el 20% de tu dinero en dólares o en euros, ¿vale? Para gastar en tu día a día, ¿vale? Por ejemplo, eh, ahí tienes un coste de oportunidad. O sea, podrías tener el 100% e ir gastando lo que tengas que gastar en tu día a día solo cuando tengas que gastar. A lo mejor de ese 20%, si de repente hay una subida, ahí tienes un coste de oportunidad donde podrías haber ganado mucho más. ¿Sabes? Entonces, hombre, si tienes que afrontar deuda a corto plazo, pues no o puedes tener un sea, activo volátil, es que no, porque no sabes si la vas a más que poder nada porque afrontar. no puedes tener la decisión de tener que... O sea, es muy duro tener que tirar de bitcoins en un momento donde a lo mejor no es el mejor Claro. momento de hacerlo. Yo creo que por eso también hay muchas combinaciones de tener bitcoin y pedir préstamos contra esos, que a mí como me parece una configuración muy, muy razonable. Es decir, tengo mis Sí. bitcoins ahí y pido préstamos de tal manera que no tengo que estar tirando Bueno, de como ellos. MicroStrategy, ¿no? Para comprar más Bitcoin. Sí, pero bueno, que en el fondo del día a día tienes que tener, es lo que dices tú, tienes que tener cash. Si no, al final te puedes encontrar
en situaciones donde quizá tomas decisiones que no son las más eficientes. Bueno, yo soy partidario de tener el 100% de tu dinero en Bitcoin, porque creo que el coste de oportunidad de tener el 20% fuera es mayor que, que a tenerlo y gastar lo que tengas que gastar. Yo te Yo creo que diría, tú baja, si tu preferencia temporal es baja, claro, es a yo corto te, plazo. yo te diría que te compraría eso, pero es verdad que puedes tener eventos imagínate que que pagar justo un pago muy fuerte en un momento Claro, donde entonces sí, que entonces se te junta, o sea, puedes tener momentos donde realmente la decisión ha sido muy mala porque se han dado circunstancias claro, y de hecho lo veo muy habitualmente. Si te das cuenta de mercados bajistas y yo lo veo con mucha gente, que es cuando mucha gente tiene que vender justo el activo claro. en el primer momento. Y, Claro, pero o sea, claro, si tienes que afrontar una deuda a corto plazo, es que no puedes tener un activo volátil. Pero yo creo que pero aún así, también yo conozco mucha gente que la ha ido muy bien, teniendo un gran parte de pero su porque ahora ha patrimonio. tenido margen para Claro, porque no poder. tenía que afrontar deuda a corto plazo. Claro, es que eso es clave. Es que la deuda es una arma de doble filo que, que hay que tener mucho cuidado con ella, sí, desde luego. ¿No? Y tus compromisos financieros al final para un Sí. montón de cosas. Entonces yo creo que ahí es donde, bueno, pues hacerlo yo creo que es inteligente, tener Bitcoin a largo plazo, pero creo que o sea, hay que combinarlo, es muy complicado a día de hoy. Digo que en el futuro no sea más fácil, pero creo que a día de hoy es más inteligente tener algo de cash que te permita tener tu activo a salvo. Sí. eh, No, no, y, totalmente. O sea, y yo, luego en vez del 20% a lo mejor el 10%, optimizarlo lo máximo para sin duda, tener siempre. sin duda. O sea, es un activo monetario en potencia que sigue siendo muy volátil. ¿Y qué pasa? Pero las Que, grandes fortunas que tienen poquito en cash. Es que eso es lo que hace las claro, grandes no, no, claro, fortunas. claro, claro. O sea, pero que al final, en países donde hay hiperinflación, es Bueno, que Bitcoin te parecerá poco volátil. en esos O ya no sea, igual, en en esos es, Argentina está antes de ayer, encima, o sea, digo, en África entera prácticamente, en Latinoamérica en muchos países, en en eso no hay Asia, alternativa porque dejarlo en esos activos es perder todo. claro. Entonces Pero en bueno, esos. pero que ellos están, por ejemplo, en cualquiera de estos países que ponte que corresponden a 3.000 millones de personas en el mundo, eh, si a cualquiera de ellos le dices, bueno, ¿qué tendrías? ¿El 20% de tu moneda en la divisa local para tus gastos diarios? Pues diría, es que Pero para mí la seguramente, configuración ahí buena es tener Bitcoin, tener dólar y tener la divisa. O sea, que la configuración claro, o buena. sea, digo, en periodo de transición sí que es verdad que, bueno, depende de cada caso, ¿no? Pero sí, totalmente, totalmente. Pero sí, sí, yo creo que, vamos, yo creo que esto ha sido un aprendizaje y es un contrapeso a esos gobiernos que emiten mucha moneda. O sea, es una salida o una alternativa a toda esa gente que está en estos países que me parece, vamos, excepcional. Pero también es esta alternativa de tener dólares. De hecho, en Argentina un montón de gente tiene monedas estables. De hecho, hay Ujú, mucha gente ahí. Uno de los equipos más potentes que hay de monedas estables en el mundo tiene un montón de argentinos. ujú. Eh, Y totalmente, ¿no? Y de las conferencias más antiguas de Bitcoin, creo. Em, yo siempre pregunto en estas entrevistas una serie de preguntas, ¿no? Un poco más personales, pero me gustaría saber cómo las respondes tú. Em, ¿Quién es tu referente en la vida? Mi referente en la vida. Uf, es que tengo muchos referentes. Bueno, pues como quieras responder la pregunta. Tengo referentes en mi entorno familiar, ¿sabes? De mis padres, mi mujer, o sea, tengo un montón de referentes que en mi vida, ¿sabes? Pues me ha ayudado un poco en la parte, como si dijéramos, personal. ¿Quién era En la- tu referente de pequeño? bueno, mi madre, mi abuela, mi padre, un ¿Por qué? poco, bueno, pues eran los que me han enseñado estos valores, ¿no? Esos valores que uno aprende de la familia, pues los aprende un poco de ver cómo se comporta tu familia en ciertas cosas y un poco, para mí son mis referentes, ¿no? Luego también quizá algún profesor, alguien quizá tíos también. Bueno, esa es la gente que tienes de referentes un poco porque son los que de alguna manera eh, pues un poco te van marcando un poco tu personalidad y los que quieres parecerte a ellos, ¿no? Los que quieres un poco. Y luego ya a nivel de profesional, pues en cada ámbito, claro, tienes referentes. A mí Vitalik es un gran referente para mí en todo esto. En Bitcoin también, pues para mí hay un montón de referentes ahí espectaculares que leo continuamente. Mike me parece un referente, pero es que hay un montón de ellos. Por ejemplo, a mí uno que en Bitcoin el que más creo que me impactó fue Antonopoulos. Creo que para mí ha sido Antonopoulos en Bitcoin y Vitalik en Ethereum serían mis referentes un poco en cuanto a. Pero luego hay un montón de podcasts tipo Bankless, bueno, Lunaticoin, por ejemplo, también tiene uno muy bueno.
En inglés hay un montón de ellos espectaculares de conferencias que también... Y luego en tecnología pues también he tenido, bueno, al final... Steve Jobs también es un referente de esa charla, por ejemplo, que da, pues me parece, hay momentos, hay, como si dijéramos, Pinceladas. pinceladas que te hacen cambiar un poco la visión de un montón de cosas. Yo creo que todos aprendemos un montón te hace crecer un poco, leer un montón de gente y aprender un montón y hablar. Estas charlas también, ¿sabes? Contigo también aprendo un montón cada vez que hablo, es decir, que creo que eso te va dando un poco... porque es difícil a veces tener convicciones fuertes, pero ser capaz de ser flexible para cambiar algunas cosas. Es un equilibrio muy complicado, porque no puedes estar todo el día cambiando de opiniones, pero tampoco puedes ser inflexible a los cambios. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Pero sí, tengo un montón de referentes, también pues en música, en psicología, en un montón de temas que me gustan, en salud. Marcos Vázquez, por ejemplo, me encanta. En Rayo, por ejemplo, en economía me parece también que es una persona que me he aprendido mucho. No sé, yo te diría que tengo muchos referentes a nivel de... No sé si compartes algunos, pero vamos. Sí, sí. Álvaro Di María, por ejemplo, también, el libro suyo me parece también excepcional. También. Aquí en España también hay gente muy buena de la que aprendes un montón. En WhatsApp todavía mucha gente. Y nada, también pues en Icino también un montón de gente también de la que he aprendido un montón, un montón. Totalmente. Pues, ¿y qué te motiva por las mañanas? Pues, ¿qué me motiva? A mí realmente me motiva hacer una sociedad mejor en general. O sea, creo que todos tenemos que tener una misión. Yo creo que las finanzas se las tiene siempre como algo, como el demonio. Yo creo que es la forma probablemente de hacer una sociedad más justa. Y creo que todo lo que sea hacer un sistema financiero mejor, creo que ayuda mucho en general. Entonces me apasiona mucho intentar entender cómo hacemos que el sistema financiero funcione mucho mejor. Eh, Me pongo especulación de nombre un poco porque pienso que hay que tomar riesgos para que invertir en cosas que la gente intente cosas un poco locas y eso al final implica pues el incentivo es evidentemente económico, pero creo que es mucho más honesto el intentar que la sociedad mejore y eso implica tomar riesgos. Eh, y bueno, pues yo creo que esa parte es la que me gusta y sobre todo aprender un montón más y que la gente de alguna manera pues que tengamos más riqueza y más... me gustaría también que se investigara mucho más en medicina, en salud. Creo que esa parte, si en algún momento tuviera que invertir en algo, me gustaría más, a lo mejor en el futuro, invertir más en temas también tanto de finanzas como de salud. Creo que el tema de salud es importante, que se puede invertir en solucionar el cáncer, solucionar un montón de cosas. Yo creo que esa parte es importante. Entonces me motiva toda esa parte, que yo creo que es importante, y intentar aportar ahí todo lo que podamos. O sea que... ¿Cuál es un libro que recomiendes? ¿Sobre qué? Es que hay tantos libros. Bueno, sobre lo que te venga a la mente. No, Bueno, el mira, de Álvaro, por supuesto, ya que estamos aquí y ya lo sí, conocemos. El de Álvaro está muy Filosofía bien. Bitcoin. Filosofía de Bitcoin, yo creo que es un muy buen libro en español. Patrón Bitcoin también me encanta. Ahora hay uno muy bueno también de Web Dissons, que es el de Web3, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que también me gusta mucho. Eh, Antonopoulos, recomendaría los tres libros. El Esos Mastering Bitcoin, ¿no? de los que ha ido, que luego son sus charlas escritas, Ah, vale, pero vale, sí. ¿Cómo se llama? Lo tengo aquí. que Sí. me parecen también mucho. Hay muchos libros y luego es que de economía hay un montón de ellos de innovación, hay un montón de ellos muy muy buenos. Pero bueno, como estamos en temas de cripto y demás, Sí, sí, sí. yo empezaría por ahí, por esos libros. Además creo que de Antonopoulos las charlas son muy fáciles de ver y creo que hay una filosofía tan potente detrás de cada charla, Sí. que yo creo que es un must el verlos. Eh, yo creo que es muy... El de Álvaro yo creo que establece muy bien que esto no de tecnología, sino que va de más cosas que de la Ujú. tecnología. Sí. Y yo creo que eso, creo que es de los pocos que lo explican muy bien. Patrón Bitcoin creo que también es un gran libro. Ahí también ha hecho un buen trabajo. Y bueno, pues... Y el de Web3 ahora mismo, el de no sé cómo se llama ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama el libro, luego si no lo ponemos o Sí, lo de luego me lo referencia, dices y lo pongo en la pero descripción. ese me encanta y todo el tema de redes sociales, cripto, todo eso, yo creo que esto va a cambiar un montón. Yo creo que estoy convencido en que vamos a cambiar todas las tecnológicas que tenemos ahora, que son tecnológicas que están en una posición de monopolios muy, Ujú. creo que en los cuales muchas veces abusan un poco de esas posiciones y yo creo que eso va a cambiar mucho y vamos a entregar más riqueza a todo el mundo, compartirla más, hacer una sociedad más igualitaria,
en el sentido no porque el Estado redistribuya, que yo creo que el Ujú. Estado desgraciadamente es bastante ineficiente en un montón de cosas, sino porque la creación de valor se comparta más. Y eso pasa porque hagamos empresas, hagamos cosas y que esas empresas compartan más la creación de valor. Y yo creo que cripto es mucho más justo en cómo se comparte el valor creado. Pues, bueno, antes de hacerte la última pregunta, estamos al inicio de, digamos, del bull market, o ya ha comenzado. ¿Crees que ahora se viene el famoso altcoin season? Sí, yo creo que en general, a ver, estamos más que alt season, que es una definición un poco más genérica, yo Es, creo, digamos, temporada de altcoins, de otras criptomonedas más pequeñas, digamos. claro, es que el tema de altcoins es que yo creo que es demasiado genérico, es como todo lo que no es Bitcoin, me parece que es una definición, pues digamos, muy... O sea, yo creo que cripto es una gran propuesta de valor para crear valor. Creo que vamos a un mundo más on-chain, donde todo van a ser activos digitales, donde va a haber propiedad privada digital. O sea, yo creo que eso es una transición fundamental. Eh, y yo creo que creo que Bitcoin ya se ha establecido como el activo monetario y toda esa parte. Y creo que lo que viene ahora, que no es tanto, viene como si dijéramos el nuevo Nasdaq. O sea, creo que estamos ante la creación. Creo que las nuevas tecnológicas van a ser, como si dijéramos, empresas que van a estar directamente financiadas y que van a ser, y cuyos empleados o cuya gente, esas empresas van a compartir el valor con un montón de gente que esté en cripto. Y creo que esa capacidad porque al final las empresas a día de hoy lo importante es el talento humano. En tanto en cuanto esta coordinación suceda, creo que va a haber entonces yo creo que estamos en un entorno, digamos que empezamos con un activo monetario, digamos que en 2017 tuvimos, como se llama, el Venture Capital, porque fue un entorno de startups de cripto, donde vimos un montón de locuras, pero donde se financiaron un montón de proyectos, entre ellos Ethereum. Y yo creo que ahora estamos en un momento donde tenemos ya Big Crypto Tech. Es decir, seguirá habiendo Venture, por supuesto, pero ya tenemos empresas que van a estar ya ahí, que van a ser las nuevas tech, y ya esas no van a tener... tendrán oscilaciones, o sea, como tendrá Bitcoin, tendrá cosas estas, pero estamos asentando. Entonces yo creo que estamos asentando las nuevas tecnológicas ahora. Y este es un recorrido que tendrá sus ciclos, pero que... Y aquí tendremos que ver más cosas, tenemos que ver redes sociales, tendremos que ver un montón de cosas adicionales. Las monedas estables, creo que también, bueno, aquí también, en este entorno también, creo que de 2017 a 2020 se han consolidado las monedas estables como la forma de pago, y eso ya también está establecido. O sea, aquí tenemos Big Tech y luego tenemos un sistema financiero que es el de DeFi, es el de las monedas estables, que yo creo que eso ya es una ventaja política tan importante que eso ya está para quedarse. Entonces yo creo que no utilice este sistema financiero y luego el que no utilice activos digitales, entonces yo diría que estamos en un entorno muy parecido al de 2004, de Internet, en el que hemos pasado toda esa fase un poco de Ujú. startups y demás, y de pruebas, y de, Internet va a... Pero no había nada que generara beneficio, a un Internet 2003, 2004, 2005, donde ya tenemos Amazon, Google, o sea, de que no lo veo como... Lo veo como ya, y probablemente luego haya otros procesos de financiación de más cosas, como IA o como cosas más, que tendrán sus procesos también de burbuja y demás, pero creo que aquí ya estamos en un proceso muy parecido de 2003 en Internet. Entonces, O sea, no invertirías en meme coins, ¿no? creo que las meme coins a mí me parece que tienen menos valor. O sea, me cuesta más encontrar el valor y yo creo que se lo vamos a ir encontrando poco a poco. Eh, y lo que estamos viendo es un poquito cómo encuentran su sostenibilidad. O sea, en qué punto aportan valor. Hay varias alternativas que yo creo que pueden hacerlo. Eh, por ejemplo, pueden capitalizar en redes sociales, porque al final son comunidades y es el fenómeno social por excelencia. Quizá tengamos alguna meme coin que sea un activo monetario en ciertas tribus o ciertas comunidades o ciertas cosas, ¿sabes? Que decidan por lo que sea tener ese experimento. Pero yo creo que es un experimento que habrá que ver. Ahí sí que estamos en la fase de 2017 de locura, de experimentación, que siempre tiene que haberla, y ahí tendrá, pues evidentemente, una adaptación a si finalmente se asienta, si encuentra su sostenibilidad. Pero bueno, son fenómenos que nos parecen un poco... Yo siempre digo que las meme coins y estas cosas, evidentemente nosotros ya somos en cripto, traditional cripto, por decirlo así.
y siempre cuando hay cambios, pues siempre a la gente que estamos más nos cuesta, pero tenemos que dejarles espacio a entender si esto en algún momento es sostenible, ¿no? Que muchas cosas no sean sostenibles, pero desde luego han llegado a un punto donde te sorprenden, ¿no? Porque le ves poca sostenibilidad y creo que están encontrando un poco su sostenibilidad. Veremos. Ahí es donde... Pero no es descartable que la puedan encontrar de ciertas formas. Ya. ¿No? ¿Qué piensas tú? Bueno, a mí me hacen gracia. O sea, yo por un lado, bueno, tiene esa parte de comedia, de, por ejemplo, el fenómeno de Chill Guy. No sé si lo conoces Sí, hace sí, poco, sí. ¿no? Sí, pues eso, pues un poco por llevar la contraria y por intentar fastidiar al que intenta fastidiar. No sé, tiene como su parte cómica, que yo creo que eso va a seguir ahí porque es parte, es condición humana. Recuerdo en su día, cuando salió Dogecoin y tal, que no se le dio mucha importancia, por supuesto, porque es una broma, ¿no? Pero sí que conocía a gente que le escribió algún artículo gracioso sobre el mundo de Bitcoin, cripto y tal, y les pagaron en Doge. Pusieron una dirección de Doge y les pagaban en Doge. Y como algo muy gracioso. O sea, sí, te voy a dar unos Doge en plan porque me ha hecho gracia tu artículo, ¿no? Y pensé que solamente ese concepto como melancólico, o sea, como gracioso y tal, tiene su mercado. Y no sé hasta qué punto y no sé si debe valer más que Toyota, o sea, No obstante, pero bueno, fíjate, ahora escribí un artículo también interesante que es el Lottery Investment. Vale, es un concepto interesante que a veces creo que no, pero hay una demanda de inversión tipo lotería que está ahí y la gente entiende, yo creo que esto es más honesto, que, sí que va a perder el dinero que va a perder el seguramente. dinero. Pero, oye, Pero, ¿y sí? ¿No? Entonces, sí. ¿qué dices? ¿Cuánta es esa demanda? Porque hay gente que dice, mira, o el que invierte en lotería, porque al final, aunque le hemos empapado de un entorno, o sea, de un contexto social donde hay que invertir en lotería y tal, no deja de ser la inversión más especulativa posible y es suma cero total, porque Mm, todavía en alguna moneda de estas puedes esperar que en algún momento hagan algo, pero la lotería no se espera creación de valor. Básicamente era la redistribución, es decir, oye, vamos a poner todos aquí un capital y uno se lo lleva. ¿Vale? mm, Y alguien intermedia. Claro, eso son 10.000 millones al año en España. Solo Lotería Nacional. mm, Entonces, hay una demanda de ese activo. Y hay una demanda de ese tipo de inversión. Y bueno, pues yo creo que para mí las meme coins, una parte de eso es Lottery Investment. sin duda. Y dices, ¿tiene sentido? Dices, sabes que no vale nada, ya, pero es que tampoco vale nada la lotería y hay demanda para que, o sea, hay alguien que está dispuesto a meter 100 euros por si se forra o no se forra. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Si eso lo combinamos con pasárnoslo bien, o sea, con lugar de tener la lotería tiene esa parte donde vas con alguien, lo compartes con tu familia, no tiene parte social, pero si esto lo compartes con un meme coin, un no sé qué, mira, yo creo que lo va a petar, yo qué sé, un niño que no sé, ¿sabes? Si lo compartes con algo que es más entretenimiento, se convierte en una lotería con unas características diferentes, pero que en el fondo buscan un poco lo mismo y que hay una demanda de lottery investment. El problema es que tú pienses que estás invirtiendo en algo que es En serio. Mm, tecnología, serio, y no te des cuenta que es un lottery investment. Pero eso no quiere decir, si esto es honesto, en el sentido de, oye, aquí estamos, no hay ningún tipo de expectativa, esto es, aquí metemos, sabemos que todo el mundo, el 99% va a perder todo, y uno, o dos, o tres, o cuatro lo va a ganar, pues yo creo que es, bueno, pues nos puede gustar más o menos, pero eso es la lotería. Y eso hay una demanda. Entonces yo creo que hay muchas cosas de estas. Lo importante sobre todo, y por eso el hedge fund que tengo yo, ahora me defino como Value Crypto, o Value Investment en cripto, que estoy haciendo ahora un libro y un curso, es pues tratar de entender cuándo realmente hay creación de valor y cuándo no, para entender cuándo estás invirtiendo en algo que es tipo lotería y cuándo realmente estás invirtiendo en una idea que puede ir luego bien o mal, porque cuando se invierte en venture, pues casi todo va mal, pero por lo menos en expectativa y también definir, oye, en qué punto de la inversión quieres estar, si en venture o si en cosas que ya no son venture, que ya no van a bajar tanto, es un poco. Entonces yo creo que ahí es donde hay que hacer un análisis y tal, pero es verdad que es un entretenimiento, o sea, que lo de chill guy, y a veces también está reivindicativo. A veces también es un poco contra... O sea, creo que hay cosas que ya no son solo movimientos, sino que es una reivindicación. Es decir, que ya decir, oye, pues yo voy a hacer esto porque es que quiero ir contra no sé qué y aunque lo pierda todo, aparte de que ya se forre, es que quiero mandar un mensaje. mm. Entonces también tiene un punto social de protesta,
Y bueno, yo creo que tiene su... ¿Sabes? Y esto puede generar un poco en movimientos políticos también. Mm. O sea, puede generar en movimientos sociales políticos que financien. A mí me hubiera encantado que hubiera habido una meme coin de la Dana, ¿sabes? Como te digo, por ejemplo. Mira. Bueno, pues al final es una especie de lotería, es como un poco la 11, ¿no? Que de una parte lo deja en algo, ¿no? Bueno, pues yo creo que siempre que sea honesto todo y se sepa que no hay nada y que no se engañe nadie y no hay expectativas, como decíamos, que te hagan... yo creo que ahora el efecto meme coin me gusta más que otros efectos de ICOs y demás, porque creo que es mucho más claro que es una coña. Sí. Y creo que eso es, bueno, más honesto. Oye, tengo una lotería, lo puedo perder, está bien. Pero bueno, a veces que dices, mira, me da igual, pero yo quiero pertenecer a esa coña y me da igual, incluso, pero bueno, es un fenómeno. Entonces, yo lo considero lottery investment. De hecho, una de las cosas que recomendaba en el artículo en este año es que no invirtamos en lotería, que invirtamos en alguna de estas meme coins que nos parezca divertida, que tenga un impacto interesante, que nos parezca que vaya a hacer algo, o incluso que alguna meme coin que sea un venture capital, que tenga algo de valor. Mm. O sea, por ejemplo, decía por ejemplo que podíamos invertir en meme coins de IA, porque ahí yo creo que sí que va a haber más de valor. Y una vez lo pasamos bien y oye, a lo mejor si encima invertimos en Lotte Investment, pero hay una oportunidad de que eso cree valor de verdad, yo creo que es mejor que invertir en lotería. No lo vamos a pasar mejor eh, y hay mucha más probabilidad de que ganemos que la Sí. lotería. Y, oye, cuando montaste Criptoplaza, eh, ¿qué lecciones te has llevado de ahí? O sea, cuál era el objetivo y, y cómo lo ves, como mirando hacia atrás? Bueno, yo siempre he sido un poquito Quijote en esta parte. Cuando monté mi Criptoplaza, quería de alguna manera generar. Pensaba que cripto iba a ser el futuro. eh, y creía que había que hacer un entorno donde tuviéramos una especie de ecosistema en Madrid, donde toda la gente se reuniera, pudiera aprender la tecnología, pudiéramos trabajar juntos. Y porque siempre he creado que tener un espacio donde haya mucha concentración o mucha especialización nos da ventaja. Al final, cuando uno va a una ciudad grande, y ahí es más competitivo por todo el ecosistema que tiene. Es decir, creo que eso te da competitividad. Entonces, intentar hacerla artificialmente en un espacio creo que tenía sentido. Yo creo que en CryptoPath han nacido muchos proyectos. Yo creo que a toda la gente que estamos... es raro que no sea... Mucha gente es de nuestro ecosistema, han pasado muchas empresas. Además, yo quería financiar también, invertir en algunas empresas y quería que fuera un espacio. Pero es verdad que íbamos contracorriente. No nos financiaba nadie quería apoyarnos, nadie se quería acercar. Lo hicimos en Barrio Salamanca para tratar de tener un poquito más de legitimidad, pero ha sido un proyecto que le hemos echado mucho, mucho esfuerzo, pero que no hemos tenido nunca nada de apoyo de patrocinados ni de nada. Entonces, bueno, pues yo creo que ha sido algo con lo que me siento, bueno, creo que relaciones potentes, creo que hay empresas que lo han hecho bien, no lo han tenido nada fácil en España. Ujú. Creo que hemos intentado defender cripto en momentos muy complicados, donde nadie lo defendía y nos ha costado, si hubiéramos hecho blockchain plaza, pues el proyecto hubiera sido sostenible, seguro, pero decidimos apostar por lo más eh, anticorrecto, porque pensábamos que era lo que tenía futuro. Y bueno, pues han sido 5 años que ha sido un proyecto fundamentalmente un desastre financiero en cuanto a que hemos tenido que ir poniendo capital. Pero bueno, yo creo que ha tenido su labor, creo que la gente, espero que... Es verdad que también hemos tenido muchas críticas porque bueno, es un espacio, pues había que mantenerlo. Hemos intentado que aunque perdiera, pues no perdiéramos tanto y pues ha sido una comunidad donde intentamos hacer cosas públicas, pero teníamos que tener socios que pudieran poner algo. Y es verdad que es muy complicado que la gente al final, cuando dices, no, tienes que ser miembro digital para entrar en el espacio, pues la gente te mira mal y demás, porque estamos en un entorno muy abierto. Pero claro, teníamos una serie de gastos que teníamos que... Entonces, bueno, yo creo que en esa época en la que he estado invirtiendo en startups, yo creo que ha tenido todo el sentido. Nunca hemos tenido realmente entre nosotros mucha demanda de espacio porque las empresas que iban bien se iban fuera del espacio. Entonces, bueno, se ha convertido en un sitio más de eventos. Me hubiera encantado que nos hubieran patrocinado y haber mantenido el espacio durante mucho más tiempo. Pero bueno, al final yo creo que también el mercado te dice realmente. Mm. O sea, creo que tenemos que tener también ser diligentes. Y si no hemos tenido demanda ni hemos tenido gente que nos apoyara y nada, pues habremos hecho cosas más seguro de cómo lo hemos planteado y a lo mejor tampoco estábamos aportando valor a la gente. Entonces, bueno, pues yo creo que al final lo mejor es reconocer. Al final, cuando algo no es rentable es porque la gente quizá no le ve valor.
y bueno, pues yo creo que al final esa parte hemos dejado la comunidad digital, que hay gente, sí, hemos tenido mucha gente de la comunidad digital, y esa parte hemos continuado. Me hubiera encantado continuar con el espacio, pero creo que no había demanda. No, a mí me parece que tiene mucho mérito y yo, bueno, yo fui bastante ahí, me pareció, o sea, una súper buena iniciativa, o sea, enhorabuena y una pena que no siga ahí, pero me parece que, bueno, igual era demasiado pronto, ya el tiempo lo dirá, o a lo mejor hay un CryptoPlaza 2.0, Pero pero cripto es muy complicado, fíjate, ahora se habla de activos digitales, sí, ahora, o sea, hacer yo si algo. fuera un Bitcoin Plaza te lo habría apoyado. Claro, nosotros fíjate, tampoco hicimos Ethereum ni Bitcoin, queríamos Ya, hacer algo más genérico. Queríamos sí, y de hecho te das cuenta, hemos tenido la presentación de Álvaro, hemos tenido cosas de NFTs, sí, hemos tenido cosas de Ethereum, cosas de Avalanche, cosas de Polkadot, o sea, hemos intentado ser siempre, pero es verdad que no estábamos ligados a ningún proyecto concreto. Tampoco hemos tenido aquí en España proyectos que pudieran apoyar un ya, entorno, porque no ha habido nada así. La gente que tenía cosas como Aragon o tal, pues se iba fuera de España, ha habido ya, proyectos potentes. Y nosotros también probablemente hemos sido muy malos en explicar el concepto o a lo mejor en ejecutarlo. Bueno, pero bueno, yo creo que hemos hecho una labor que creo que mucha gente pues probablemente haya conocido cripto un poquito antes de tiempo. Hemos dado mucha guerra en un momento donde yo creo que teníamos que darla para que... Y España es un país que yo creo que, aunque a nivel institucional ha habido mucho rechazo, creo que a nivel... como si dijéramos de individual. retail, es uno de los países con más gente de cripto. Y en DeFi, que hicimos mucha, como si dijéramos, comunicación e información sobre DeFi, creo que somos un país que tenemos bastante. Yo creo que algo habremos aportado un poco a todo eso. Sin duda. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, ahora realmente en online, hay en Farcaster, que ahora estamos súper. Os recomendaría mucho que hiciéramos redes sociales. También sé que hay otra que es Nostrum Sí, en Bitcoin, que también estoy también ahí, me paso de vez en cuando, aunque tengo menos actividad. Yo diría que en redes sociales escrito para obligar a la gente que se meta, tenemos un canal en Farcaster que se llama barra Criptoplaza. Luego estoy en LinkedIn y bueno, por correo donde. Y nada, hacemos muchos eventos. y en Ahora, Twitter, como has dicho, especulación, de ¿no? especulación que lo mantengo hace mucho Arroba tiempo, especulación. @especulación, y luego vamos a intentar hacer muchos estos eventos, porque es verdad que nos facilita mucho hacer eventos en sitios, Sí, o sea que vamos a mantener un poco la parte física de Criptoplaza con eventos, ya no con espacio. Eh, bueno, me gustaba más el espacio porque fíjate, la gente que venía a veces a España pasaba por venía mucha gente a Criptoplaza que venía de RSK, de no sé qué, o sea, nos encontrábamos todos los días, era una especie de cafetería donde nos encontrábamos. Luego está el Fija Café, que también le ha costado mucho también hacerse sostenible. Eh, bueno, sí, en algún momento a lo mejor tenemos algún espacio seguro cuando las cosas sean más... Pero bueno, yo creo que ahora mismo somos digital, hacemos un montón de eventos. También ahora hay un montón de eventos muy potentes como Watch Out. Yo creo que hay gente haciendo mucha labor ahora. Ya cripto yo creo que está en un punto un poco mejor. Y tenemos que conseguir que España esté ahí intentando estar en lo último y que toda la gente pueda aprovechar esta oportunidad. muy bien, Jesús. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, Tideo, encantado y nada, oye, encantado de hablar contigo. Además, tenemos una comunidad en Bitcoin muy potente. La verdad es que yo creo que incluso intelectualmente creo que diría que mucho más potente que la que tenemos en Ethereum y toda esa parte. O sea, tenemos grandes pensadores que están intentando... Y creo que esa parte, además Lunatic también hace un trabajo espectacular. Tú también, un montón de gente. O sea, que creo que en Bitcoin, fíjate, tenemos, desde un punto de vista intelectual, tenemos, creo que muy buenas bases, ¿no? O sea que bueno, tenemos ahí, creo que mucha potencial para que España también, de alguna manera, vaya poco a poco siendo una referencia, ¿no? Totalmente. Yo creo que tenemos una buena comunidad. Sí. Un placer, Pues nada, muchas Jesús. gracias. Hasta ahora. ¿Cuánto hemos